Vale. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Y hoy tenemos una sesión de entrevista con una persona que nos hace mucha ilusión tenerlo aquí. Es Andrés Olivares. Vamos a comentar un poco su experiencia, su ciclo vital un poco. Para el que no lo conozca, muchos ya lo conocéis. Eh, Él se define como malagueño, empresario, conferenciante, escritor y sobre todo padre. Podríamos decir, entrando un poquito ya más en detalle, es un hombre de negocios y padre de tres hijos que, a raíz de la enfermedad y muerte de su hijo Luis, de 9 años, y de las experiencias que tiene con él y con realidades más allá de lo físico, realiza una profunda transformación espiritual y dedica su vida a la ayuda de los demás, especialmente los niños enfermos y sus familias, en los planos tanto físico como emocional y espiritual. Ha creado y es presidente de la Fundación Andrés Olivares, que es una fundación que trabaja para mejorar la calidad de vida de los niños enfermos de cáncer y otras patologías crónicas y sus familias. Y con ayuda de voluntarios ofrecen apoyo psicológico, lúdico, de fisioterapia, reiki, etcétera, tanto a los niños como a las familias. Se ha formado en distintas disciplinas como la medicina tradicional china y la matemática de las emociones. Realiza conferencias, que quizá la habréis visto en algunas, ¿no?, sobre su experiencia vital, su misión de vida, su relación con su hijo Luis, cómo enfrentarse a la vida y sobre todo a la muerte, en empresas, hospitales, universidades, etcétera. En estas conferencias se define como piloto de emociones, como le veréis vestido, ¿no? Porque de pequeño quería ser piloto de aviones y de mayor podemos decir que ha aprendido y enseña a pilotar tus emociones, ¿no? Que dice él. Ha escrito también un libro de autoayuda que se llama Tu estrella, en el que él y su hijo te enseñan a abrazar al prójimo sin olvidarte de la esencia por la que estás leyendo este libro, que es crecer, ¿no? Crecer en todos los aspectos, espiritualmente sobre todo. Bueno, pues, ¿qué tal, Andrés? Muchas gracias por estar con nosotros. Ah, Y fenomenal, encantado de estar con vosotros, José María, os lo agradezco muchísimo. Y bueno, pues a pasar un ratito bonito, bonito, bonito. pues venga, vamos allá. Y la primera pregunta sería, que siempre hacemos un poco, ¿cómo empiezas y cuándo con este camino espiritual? Que hemos visto que explicas tú que como a los 12 años tienes una primera experiencia Sí, espiritual, aunque luego la interrumpes y tal, ¿no? pues sí, vamos a ver, yo la verdad es que nunca me he sentido de este mundo. Siempre fui un tipo peculiar, ni mejor ni peor, ¿sabes? Simplemente me sentía diferente. Y con 12 años en un cementerio tuve una experiencia en el entierro de un familiar y yo suelo preguntar mucho ahí arriba. Y no entendía qué hacía muy bien en el lugar que me tocó en aquel momento con 12 añitos estar en ese espacio, en el lugar físico, al lado de las personas que estaba. Y pregunté y me dijeron simplemente, eres un siervo. Y aquello de eres un siervo con 12 añitos me hizo mucho que pensar, porque ¿qué significa ser siervo? Evidentemente significa servir, pero ¿servir a qué? ¿O servir para qué? Y sin darme cuenta, por aquello de que la vida es maravillosa, pues te va poniendo señales y te vas dando cuenta que de alguna forma o de otra te vas convirtiendo en el centro de toda una preciosa familia que tengo, que somos muchos, padres, tíos, primos, hermanos, pero todo lo que sucedía en la familia, bueno, malo, regular, como en todas, pues pasaba por mí. Y de alguna forma me convertí en ese mediador que buscaba la calma, que buscaba la tranquilidad, que buscaba sobre todo la paz. Y empecé a hablar sobre el amor y me iba al Cotolengo a estar con ancianos y tenía experiencias con ellos preciosas. No me gustaba la noche, no era, era un golfo sano, era travieso, muy travieso, pero eso corresponde a mi segundo libro, en el que hablo de cómo se forjó mi personalidad, que si Dios quiere en breve lo sacaremos a la luz. Pero me iba al Cotolengo a seguir enriqueciéndome. Me hice catequista porque estudié en un colegio de jesuitas y me apasionaba irme los fines de semana y
tocar la guitarra y cantar sentado en el suelo en una iglesia, en eso que llaman ahora, yo lo llamaba entonces Eucaristía, y me quise ir de misionero. Lo que pasa que mi abuelo, que ha sido el gran bastón de mi vida, pues lo típico, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas? O sea, se te ha ido la cabeza, lo normal. Y al final, pues, desde los 12 hasta los 19, en el que tuve un crecimiento espiritual precioso, pues mi padre me cogió de las orejas, literalmente, y me dijo, a trabajar. Te he ofrecido la posibilidad de empezar dos carreras, no has aprobado ni una sola asignatura, siempre fui muy mal estudiante y toca trabajar en la empresa familiar. Y entonces, como le suele pasar a la mayoría de las personas, te pones unas orejeras y solamente ves esa parte materia donde tienes que llegar a tener no sé qué. En ese momento quería llegar a tener, pero me comí el mundo empresarial. Modernicé la empresa, me hice presidente de la Asociación de Comerciantes del centro de mi ciudad, estuve rozando la política, creé más empresas, o sea, me volví loco. Evidentemente perdí mi esencia, perdí mi propósito de vida. Y bueno, pues tuvo que llegar este gran personaje que con 7 añitos pues se puso enfermo y durante un año entero pues me dio mi gran lección de vida, que no fue más que recordar aquello que yo ya sabía desde aquel momento en el cementerio, pero que se me olvidó. Y me llevó a un mundo espiritual insospechado, pero real porque lo sigo viviendo. También te tengo que decir que es mi experiencia, no tengo por qué eh, decirle a la gente que todo lo que digo, opino o sale de mi boca es la verdad. No, es mi verdad y cada uno tiene la suya. Y bueno, lo único que trato es de transmitir a la sociedad que el mundo en el que vivimos, que nos han enseñado, es un mundo de mentira, que por lo menos se hagan preguntas, que de vez en cuando se cuestionen el mundo que nos han querido vender y que no lo compren del todo, porque ni siquiera este mundo con descuentos merece la pena, ¿sabes? Muy bien, gracias. Hola Andrés, ¿qué tal? Soy José. Yo también quería hacerte una Hola, pregunta. José. ¿Cómo estamos? Mira, yo más o menos lo has dejado un poco claro ahora, ¿no? Al finalizar la respuesta de la pregunta de José María. Y es que retomas con gran fuerza y de manera definitiva el camino espiritual. Es a raíz de la enfermedad terminal y posterior trascendencia de tu hijo Luis, me imagino, ¿no? ¿Puedes profundizar un poquito en este tema? Bueno, evidentemente, cuando estoy en pleno proceso de la remodelación de la calle principal de la ciudad de Málaga como presidente, en una reunión con el ámbito político y suena el teléfono a las 3 de la tarde y me dicen, vente para el hospital. Y cuando llego allí me encuentro con lo que me encuentro, pues evidentemente, eh, bueno, hablando mal y pronto, la hostia que te dan es brutal. Y a partir de ahí, pues algo se remueve en tu interior que, bueno, que dices, dejo todo y toca lo que toca. Lo primero es mi hijo y me centro en él. Y bueno, evidentemente en un principio te lo llevas todo a la mente, al miedo, a la palabra leucemia, la palabra cáncer y la palabra muerte, a la palabra pérdida de la que ahora hablaremos, porque no hay nada más lejos de la realidad de que yo haya perdido a mi hijo. Y, y bueno, pues muy prontito entré en calmo en un proceso mágico que yo creo que mi hijo me estuvo guiando y me estuvo enseñando sin yo darme cuenta, ¿sabes? En antroposofía trabajamos aquello que no se ve y él hizo conmigo un trabajo precioso sin que yo lo viera inicialmente. Eh, entonces encontré muy pronto la paz y la calma en su proceso. De hecho, casi siempre esbozaba una sonrisa que casi nadie comprendía. Me convertí en el bufón del hospital y era el tío más divertido sabiendo que mi hijo estaba en una habitación camino hacia la muerte, pero también entendía que la muerte no existía como tal. Entonces, para mí lo de que la muerte y la pérdida podía llegar, pues yo ya lo tenía un poco como que no, que eso no va conmigo. Y a partir de ahí, pues empecé a vivir experiencias con él, pues muy importantes, que marcaron un poco pues ese clip que debemos de hacer a nivel de almas para darte cuenta de que la vida va de otro palo, no va de lo que nos han contado. Y bueno, entiendes que la vida y la muerte es exactamente lo mismo, que no hay muerte como tal, que es tan bonito celebrar el nacimiento de un bebé cuando todos nos volvemos locos porque es nuestro primer hijo y porque has nacido monísimo, cuando la mayoría de los niños recién nacidos son horrorosos y cuando les compro un patuquito rosa o azul y etcétera, etcétera.
que como cuando toca despedir a un hijo, cuando vuelve al hogar. A mí me encanta decir que mis niños, que ahora tengo cerca de 800 niños, si se marchan, vuelven al hogar. Y no hay nada más bonito que un hijo vuelva a su hogar. Vale, Gracias. y nos puedes explicar alguna de estas experiencias espirituales con tu hijo? Por ejemplo, tu hijo accede al otro lado, se comunica con seres espirituales, luego tú Pues también, mira, alguna salida de no, viaje. en aquel entonces, porque yo de todo eso hablaremos porque a lo largo de estos 18 años sí he vivido muchas experiencias y bueno, pues me han hecho el regalo de poder desdoblarme y acompañar a los niños al cielo y cruzar el túnel con ellos y dejarlos allí en brazos de familiares. Mi hijo me enseñó a respirar la vida. Yo era un atacado de mierda, y permíteme que te lo diga así, eh, con 20.000 problemas y 20.000 objetivos y facturaciones y etcétera, etcétera. Y él lo primero que hizo fue pararme y decirme, tío, párate y respira. Entra en calmo y una vez que entré en calmo, pues empezaron a suceder cosas como la visita de Jesús y de María, eh, que una noche aparecieron en su presencia en sueños y él me lo contaba todo, me cerraba la puerta de su habitación y era como algo secreto entre los dos. Y me contaba, papá, esta noche ha venido Jesús y ha venido la Virgen y me han dicho que lo estamos haciendo muy bien. Bueno, yo en aquel entonces entre eh, mente y alma, pues podía ilusionarme y pensar bueno, que aquello era una señal de que mi hijo se iba a salvar. Evidentemente, después entendí que la salvación era de otro tipo, porque sí que se salvó. Cualquiera que se vaya de este mundo se salva, porque vamos, vivir en este mundo es una condena. Para el que no la entienda como yo la entiendo, para mí es un regalazo, ¿vale? Pero para la mayoría de las personas vivimos en una sociedad enferma donde todo el mundo está condenado a sufrir, bueno, a ver lo que vemos hoy en televisión, en las noticias y en este caos social que existe en cualquier lugar del mundo. Entonces, a partir de ahí hubo un momento en que, de alguna forma, yo le pedía que... Yo sentía una relación muy estrecha con Jesús, por aquello de que a lo mejor estudié en un colegio de jesuitas, porque los jesuitas como corriente religiosa tienen una manera de acercarte a Jesús para mí muy diferente a otras muchas, que también podremos hablar, porque una vez que mi hijo se marchó, investigué y estudié sobre todas las religiones que existen en este mundo. Pero yo sentí algo especial con Jesús. Después descubrí que también en vidas pasadas pues hubo algo entre él y yo. Me metí en el mundo de las regresiones a vidas pasadas y estuve un año formándome y también hago regresiones y bueno, eh, en la búsqueda. Te decía antes que era un culillo inquieto antes en el mundo empresarial, pues ahora lo soy en el mundo, en el mundo espiritual. Y bueno, y en una regresión que me hicieron, pues me presentaron a Jesús, o Jesús se presentó. Un tío guapísimo, para gustos colores, pero me pareció un tío súper atractivo, 2 metros, túnica naranja, y simplemente sentí su presencia. Se presentó, no me dijo absolutamente nada. Yo en aquel momento me dijo, sin decirme, estoy aquí, soy contigo y caminamos juntos. Y yo a Jesús lo siento cada día en mi vida, conmigo, a mi ladito, dentro de mí, que me coge la mano, que me lleva, que me guía, que me habla, que me cuenta y que me sostiene. Entonces, bueno, pues no salía de esas experiencias de manera incrédula. Lo integraba con una facilidad tremenda y eso me hacía sentir cada vez mejor como ser humano, porque hoy entiendo que el propósito del ser humano es ser buena persona y amar al prójimo como a ti mismo, siempre y cuando aprendamos a amarnos a nosotros. Y a partir de ahí lo enlacé con mi experiencia de los 12 años del servicio, porque claro, uno no puede ser siervo si no es buena persona. Y bueno, vas encadenando vivencias hasta que te das cuenta que realmente tu hijo ha venido a enseñarte lo que tenía que enseñarte y a marcharse a su misión de vida, que no era más que, papá, estoy aquí para recordarte, para decirte quién realmente eres y ya me tengo que ir. Y seguiremos haciendo esta obra, yo en el cielo y tú en la tierra, sin que esté el cielo tan lejos como pensamos, evidentemente. Pero seguiremos estando juntos de otra manera. De hecho, yo sigo teniendo una preciosa relación con él, sin presencia física.
que es la que después también aprendí en el hospital, donde seres o niños que se marchan y que no alcanzan la luz, pues se quedan en los pasillos y te acarician y llego a casa y me hacen así en la espalda y me dan palmaditas y aquí no hay nadie porque vivo solo. Bueno, pues muchas experiencias de ese tipo que te van diciendo que evidentemente hay algo que no vemos con los ojos físicos, pero que existe, que es real y que yo lo experimento y que hace que mi vida sea sumamente rica. Gracias. Bueno, Andrés, yo quería preguntarte qué enseñanzas te transmite y te hace comprender tu hijo Luis sobre la vida y la muerte. Bueno, lo primero que me enseña es que la vida y la muerte, como decía antes, no es algo diferente, no es una dualidad, aunque todo es dual. O sea, ya sabemos que Dios es masculino y femenino, que aquí existe el hombre y la mujer, el sol y la luna, la tierra y el mar, y el hombre y la mujer. Lo que pasa es que todo camina hacia la unicidad. Entonces él me enseñó esa unicidad en el mundo espiritual. Por eso hoy cuando se me marcha un niño en mis brazos, que la mayoría de los niños que se marchan en el hospital, se marchan en mis brazos y los acompaño en el tránsito, no me hacen emocionar, no me hacen pensar. Lo vivo desde un calmo total y absoluto porque es donde encuentro ese amor incondicional que mi hijo me enseñó. No condiciono la muerte de uno de mis niños o niñas desde el drama, el sufrimiento, la tragedia o la alegría. No, no existe. Existe un calmo, esbozo una cara de paz infinita con una especie de mueca invisible que esboza una sonrisa, pero no me hace absolutamente nada a nivel mental ni a nivel emocional, eh, ni las situaciones de drama que se viven en esas habitaciones con los padres destrozados, los hermanos llorando, y situaciones muy dramáticas que yo las entiendo, sobre todo las respeto, pero que yo ya no estoy ahí. Entonces, simplemente me convierto en un hombro en el que se pueden apoyar en un momento determinado, desde un silencio total y absoluto, aunque me piden infinidad de veces que les diga que dónde están, que dónde no están, que si están bien, que si son felices. Pero también aprendimos en las matemáticas de las emociones que los seres humanos son procesos y que los procesos no se pueden tocar. Entonces, si ellos tienen que vivir ese proceso, yo no seré quien les diga si su hijo está aquí, está allí o está... Otra cosa, porque a veces lo sé y a veces no lo sé, no me lo dicen. O sea, a veces me dicen que niños se van a ir y me preguntan los padres, ¿tú crees que mi hijo se morirá o no? Lógicamente no se los voy a decir aunque yo ya lo sepa, porque bueno, tampoco es una información necesaria en ese momento para los padres, es simplemente porque me lo dicen, yo tampoco lo pregunto. De vez en cuando me llega esa información, como me llega otra mucha, y yo, como soy un canal, pues me dejo, porque al final yo me levanto cada mañana diciendo hágase tu voluntad y me va llevando de aquí para allá donde ellos quieren. Vale, ya las has esbozado un poco, pero bueno, ¿crees que lo que le pasó a tu hijo estaba pactado o acordado de antemano? Sí, de Y hecho, cuáles yo piensas que cuando, eran los propósitos de toda sí, esta situación? cuando voy a los coles y les tengo que contar mi historia a niños más pequeñitos, que no son adolescentes, les cuento un cuento y le digo que allí en el cielo, en el jardín celestial, pues estaba Dios y muchísimos niños y bueno, pues Dios llamó a Luis, lo sentó en su regazo y le dijo, vamos a ver Luis, te tengo que encomendar una misión, tío. Hay un sitio que se llama Tierra, que es un planeta de esta galaxia, con una ciudad preciosa que se llama Málaga, y ahí hay un tío que se ha equivocado, que iba de puta madre, pero es que se ha equivocado, se ha torcido. Entonces necesito que tú te conviertas en su hijo. Y lo vas a hacer a través de una enfermedad. Y le decía a Luis, pero allí las enfermedades duelen. Y Dios le decía, sí, allí duelen las enfermedades porque ellos se creen que el dolor existe. Yo de hace muchos años le digo a mis hijas que el dolor no existe como tal. El dolor tiene un control mental que te lo puedes aliviar de una manera tremenda. Total, que él le decía, tú no te preocupes que yo no te voy a soltar de la mano. O sea, a ti no te va a doler nada, voy a estar siempre contigo, pero necesito que a este tío me lo reconduzcas. Entonces me encantaría que fuera su hijo y que a los 7 años te pusieras malito a través de la enfermedad, pues le enseñaras y le recordaras pues todo aquello que se lo ha olvidado. Y entonces Luis pues le dijo, oye, pues vale, pues me va a encantar ser el hijo de este tipo. Y entonces Luis pues decidió ser mi hijo. Y yo decidí ser su padre porque ya sabemos que los hijos acuerdan a través de los pactos de almas quiénes van a ser sus padres aquí en este plano. Y bueno, vino con esa misión, encargada directamente por Dios. Son
Bonito cuento. O no tan cuento, claro. Bueno, es que mola mogollón, porque no a todo el mundo le pasa eso, ¿sabes? Y a mí me ha pasado. Bueno, Andrés, vamos a ver, ¿estás entonces plenamente convencido de que hay vida después de la muerte y que la conexión con tus seres queridos nunca desaparece, ¿no? Y el amor. Y me imagino, vamos. Y en qué informaciones, experiencias, sentimientos o convencimientos te basas para ese fundamento, ¿no? Para decir esa... Hombre, hay vida después de la muerte, no. Con todo el respeto y cariño del mundo, hay vida después de la vida, ¿vale? Porque seguimos viviendo, y ya lo sabemos, en otro plano. O sea, yo respeto mucho a los agnósticos, aquellas personas que me escriben por redes sociales diciéndome que se me ha ido la pinza, que lo que digo es mentira, que tal. Bueno, yo ya te he dicho que no estoy en poder de la verdad absoluta, pero sí transmito lo que yo he vivido. Y ¿sabes qué pasa? Que yo cuando me pongo delante de un foro en un escenario y tengo ya 300 personas, les digo, vamos a ver, tenéis delante a un tío que su hijo está muerto, pero tenéis delante al tío más feliz del mundo. ¿Vosotros por qué mierda no sois felices? Porque no lo entiendo. O sea, yo tenía que estar reventado, hecho polvo, drogado con ansiolíticos, metido en un psiquiátrico. Yo qué sé lo que tenía que estar yo después de lo que viví, no solamente el tránsito de mi hijo, sino lo que se vive en una planta de oncología pediátrica, que es aquello es una locura. Joder, y soy un tío feliz. ¿Tú por qué no eres feliz si lo tienes todo? Tienes una mujer guapísima, tienes 3 hijos maravillosos, tienes una empresa, tienes salud, tienes no sé qué, y estás todo el día jodido, jodida. Pues cuéntamelo, porque yo no termino de, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí, yo vivo la vida desde el sentir y la gente normalmente vive la vida desde el pensar. Y ahí es donde se tuerce todo, ¿sabes? Porque la mente es la gran mentirosa del ser humano. O sea, es verdad que Dios nos hizo a imagen y semejanza, eh, pero quizás a nosotros se nos olvidó quedarnos con una de las dos cosas. O nos quisimos hacer imagen o nos quisimos hacer semejanza, pero no las dos. Entonces nos acoplamos en la mente, pensando que como las neuronas hacen que tengamos cierto nivel intelectual y seamos capaces de estudiar y aprendernos una tabla de multiplicar y después sumar, restar y dividir y llegar a ser grandes no sé qué, pues que el resto ya no sirve de nada. Y entonces nos olvidamos de lo que es realmente importante y nos centramos en el conocimiento, pero se nos olvida la sabiduría. Yo siempre he comentado que el conocimiento habita en la mente y la sabiduría en el corazón. Y la gente se cree que en el corazón lo que hay es un trozo físico que hace boom, 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 y te bombea la sangre y ya está. Y si se para, ¡puf! Malo. Pero el corazón, curiosamente, el alma habita en un lugar al que nunca ha llegado la medicina, que está en el corazón. Ahí, esos 21 gramos que dice la ciencia que pesa, pues el alma encarna ahí como parte del físico. Eh, ¿Qué te cuento? Pues que claro, viendo la vida de esta manera y volviendo a lo que él me enseñó de lo que es el amor, pues nadie dice te amo, o casi nadie. Todo el mundo dice te quiero. Y el te quiero ya sabemos de qué verbo viene, del querer, de la necesidad, de la carencia. El amar es muy complicado porque no te enseñan en ningún sitio a amarte a ti, porque desde que nacemos y nos despiertan el cognitivo cada vez más, que ya sabemos que deberíamos de aguantar hasta los 7 años de edad para empezar a hacer que el niño piense, pues como lo hacemos cada vez antes, le metemos una cantidad de información a nuestros hijos que no tiene nada que ver con el amor, porque ¿quién se ama? Mira, yo hoy o ayer colgué un post, yo este sábado estuve en una boda. Y el sacerdote, como siempre, dijo, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y yo reflexioné y dije, de verdad que a vosotros dos, que los quiero mucho, son familia, o a cualquier otros dos, ¿os ha unido Dios? ¿Os ha unido la necesidad, el enganche emocional, la carencia, el deseo sexual, la sostenibilidad económica? Porque yo tengo ya 57 años, estoy todo el día en la calle, doy muchas conferencias, hago muchas terapias y yo veo a Dios en muy pocas parejas, ¿eh? Entonces, claro, el hombre nos puede separar algo que no ha unido Dios, porque no está unido por Dios. Entonces, además, como Dios te hace un regalo precioso, que es el libre albedrío, a partir de ahí tú decides. Pero yo en muy pocos matrimonios veo a Dios.
por lo menos al Dios que yo conozco, ¿vale? Ya sabemos que dioses hay muchos y nos podíamos ir al taoísmo, al hinduismo, al no sé qué, al no sé cuánto, o sea, y dentro del cristianismo, pues todo lo que hay, los jesuitas, el Opus Dei, los franciscanos, o sea, todo lo que tú quieras. Pero mi Dios, el mío, que es muy personal, yo no lo veo en muchos matrimonios, porque veo muy pocos matrimonios y en general en muy pocas personas la incondicionalidad. Todo el mundo condiciona la vida. Cada acción que hacemos lleva un condicionamiento detrás. Y cuando yo voy al hospital y abrazo a un niño, lo abrazo desde un estado de conciencia donde no existe la condición. Y cuando una madre me llama a las 10:30 de la noche y me dice, me quiero suicidar, acompáñame en mi casa, yo abrazo ese proceso desde la incondicionalidad. Si se quiere suicidar, que se suicide. Yo no seré quien se lo impida, pero el abrazo incondicionalmente y no influyo en su decisión. Yo creo que hoy le falta mucho a esta sociedad el saber lo que es el amor, porque ya somos amor en esencia cuando nacemos aquí, sobre todo si somos imagen y semejanza, pero sobre todo lo que nos falta es incondicionar ese amor. Vale. Bueno, la siguiente pregunta sería, en tu fundación dais apoyo a los niños de las familias, hemos dicho, desde muchos puntos de vista, ¿no? De tanto social, de actividades lúdicas, que hacéis mucho, ¿no? De terapias. Pero en la parte espiritual, que es un poco la que nos interesa en este grupo, ¿cómo lo enfocáis? Por ejemplo, escuchando y compartiendo con la familia lo que explican y ven los niños enfermos o terminales sobre el otro lado, que tienen sus Sí. conexiones, ¿no? Explicando sobre la vida después de la vida. eh, ¿Cómo lo enfocáis? Mira, Claro, hay gente de todo es tipo. verdad que, vale, en la fundación hay un área clínica, fisioterapia, nutrición, logopedia, ayuda económica con una finalidad, que estos niños y niñas sigan siendo niños y niñas, pero no solo los niños y niñas, sino toda su familia. Pero después hay una parte que además me compete a mí directamente, que es el acompañamiento camino hacia. Porque evidentemente cuando una familia entra allí y le dicen que su hijo tiene cáncer, consciente o inconscientemente lo relacionan con la palabra muerte. Claro, el miedo es atroz. Yo una de las cosas que más no sé qué palabra utilizar para que nadie se sienta, pero que más me molestan es la pérdida, ¿vale? Cuando en el ámbito psicológico todavía se habla de la pérdida, estamos reforzando a ese padre y a esa madre de que sus hijos eran suyos y no le damos la posibilidad de entender que sus hijos no son suyos. Y lo hablábamos antes, sus hijos los eligieron para encarnar en este plano, para ser el vehículo a través de un óvulo y de un esperma y llegar aquí con una misión de vida X, pero que no son de nuestra propiedad. Cuando tú a una madre le haces entender que un hijo no es tuyo, el desapego aparece mucho antes y el dejar marchar es mucho más liviano. Es una putada, y te lo digo así de claro, que lo viví en primera persona, porque uno tiene toda la ilusión del mundo. En mi caso era mi primer hijo, el varón, con toda la ilusión de poder hacer. Hace 15 días cumplió 28 años, yo me hubiera ido de copas con él, jugaríamos al pádel todos los días. Haría lo que hacen pues todos los amiguetes míos con sus hijos. Y no lo puedo hacer, pues claro que es una putada, claro que me gustaría, pero si no lo tengo, no lo tengo. Y yo, por más que dé vueltas en mi casa, yo no lo voy a ver ni lo voy a encontrar en el plano físico. Entonces, cuando tú coges de la mano a estos padres y los acompañas desde tu experiencia, solamente mi experiencia, ¿eh? Les alivias. Yo he llegado a bailar delante del féretro de una niña eh, con la madre. Y claro, la gente estaba ahí en el tanatorio mirando con cara de ¿aquí qué está pasando? Bueno, pues que está pasando que la madre durante muchos meses que yo fui cada día a casa de esa niña, que no podía ni hablar porque estaba sedada, y le pedí que me dijera que sí se iba a ir y que me abriera los ojos, y en aquel momento la niña pues abrió los ojos para decirme me voy. Bueno, pues esa madre vivió mucho proceso de relación entre la hija y yo que le hizo entender que hay algo más, que no es solamente un cuerpo sedado donde hay que, bueno, alimentarlo a través de una sonda o cambiarle los pañales cada X tiempo. Eh, a partir de ahí
yo me siento muy orgulloso de mi hijo por haberme hecho este regalo, porque realmente el poder acompañar a estos padres y a estos hermanos, en que cuando llegue el momento, que llega en muchas ocasiones, lo puedan vivir desde otro lugar, sin eliminar el dolor, el enfado, porque eso es inevitable. O sea, vivimos en un mundo material y la mente está ahí constantemente diciéndote, vaya putada, te has quedado sin tu hijo, lo mal que lo ha pasado, esto es una mierda. O sea, todo eso es tu mente, pero hay una parte que no es mente, que es la que trato de abrazar cada día en esos pasillos, que hacen que ellos por lo menos lo vivan desde otro lugar. Yo lo siento así y me siento muy orgulloso porque mi hijo me hizo el regalo de mi vida, imagínate. O sea, mi vida es increíble, o sea, no la cambiaría hoy por nada del mundo. Y me puedes decir, ni siquiera porque tu hijo estuviera contigo hoy aquí. Digo, pues mira, pues, ¿sabes qué pasa? Que fui uno de los gilipollas más gilipollas de este mundo como para tener que vivir la experiencia de la muerte de un hijo. Hoy no sería tan gilipollas, hoy no sería nada gilipollas. Vale, Andrés, tanto tú como tu hijo tenéis una relación especial con Jesús. ¿Ya la teníais Sí. previamente? ¿Y podéis explicarnos brevemente cómo es esa relación? Pues mira, vamos a ver, la relación con el más allá, por decirlo de alguna forma, no es fácil de explicar, porque además el más allá es el que decide. Yo puedo llegar esta noche y querer llamar por teléfono a mi hijo 500 veces, pero si mi hijo no se quiere poner, pues no se va a poner. O sea, aquí el que se pone en contacto, o los que se ponen, o los que me permiten vivir la telepatía, vivir las experiencias extracorporales, vivir los viajes astrales, eh, son ellos. Yo no me considero nadie, o sea, me considero un tío de lo más normal del mundo, y de hecho lo soy. Lo que pasa es que vivo experiencias que a lo mejor no vive todo el mundo, pero no son experiencias buscadas por mí. Son experiencias que un día pues te encuentras que aparecen y dices tú, joder, ¿qué me está pasando? Pues te está pasando. Y claro, la primera vez que me ocurrió en Madrid con un niño que acababa de fallecer y yo vi como mi cuerpo se desdoblaba y el uno se miraba al otro y aquello era toda una cara de felicidad y mi mente me decía, ¿cómo puedes estar así con esto que estás viviendo? Y el otro me decía, pues es que esto es lo más bonito del mundo. O sea, hasta que encajas eso en un plano material y mental, bueno, pues cuando ya te ha pasado 3 veces, lo normalizas. ¿Sabes qué pasa? Que yo, después de 18 años, José, mi vida es muy normal para mí. Para la mayoría de las personas, no. A mí todavía me preguntan, ¿cómo eres capaz de estar todos los días en una planta de oncología y cómo puedes soportar que tus niños se mueran? Porque es mi vida, porque lo he integrado tanto en mí que me he hecho uno con ellos. Entonces, no me resulta nada extraño, nada, joder, tío, no veo lo que te está pasando y eso cómo lo haces y tal. No, es algo que ocurre y yo simplemente acepto lo que ocurre en mi vida. Y ya está. Entonces, a partir de ahí, pues me lo regalan. Mi padre se marchó hace muy poquito tiempo y me costó cerca de una hora acompañarlo porque no se quería ir y le cogí la mano y veíamos una lucecita y le decía, papi, tenemos que llegar a esa lucecita. Y claro, eso no se lo decía yo así como te lo estoy contando a ti. Eso es otro tipo de conversación, pero que sucede. Al final conseguimos llegar a Salud y cuando llegamos a Salud se abrió todo ese túnel y cuando llegamos al final del túnel pues estaba allí su madre y estaba mi hijo para recibirlo. Eh, y él tuvo una marcha muy traumática, desde el plano físico muy jodida y no se quería ir. Me tuvo una hora tirando de él hacia el cielo, ¿sabes? Eh, bueno, son cosas que me pasan. O sea, no las busco, ¿sabes? Esto no se puede buscar, no lo puedes aprender, no puedes ir a la universidad, no puedes leer un libro y decir, oye, para poder hacer esto te tienes que estudiar estas 10 páginas. Pues no, ¿sabes? Entonces la relación con Jesús, pues ha sido de siempre, quizá porque yo estudié, como te decía, en un colegio de jesuitas y tuve a Jesús muy presente, porque era muy capillitas, ¿sabes? Después mi hijo estaba en un colegio también jesuita, pero de monjas del Sagrado Corazón, y él pertenecía a un grupo que se llamaba Los Amigos de Jesús. Después yo hice una regresión y estuve con Jesús hace 2000 años y entonces pues ahí tuvimos una relación muy estrecha y bueno, pues Jesús está muy presente en mi vida por todas estas cosas que me han ido ocurriendo. De hecho, yo entro en mi casa.
entro en el salón y tengo una foto a mi derecha de Jesús y